¿qué indicaciones o qué funciones son las que elevan esta hormona de crecimiento, doctor? No, o sea, ¿qué es lo que... ¿Qué hace que no se, qué hace elevar la hormona de crecimiento? Pregúntale a las abuelitas. Bueno, eso lo decimos en clase. Las abuelitas saben qué es lo que necesitas para crecer. ¿Y qué te dice tu abuelita? Come bien, mijo. ¿Qué más? Duerme bien. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Sí? Sálgase a jugar, haga ejercicio. ¿Sí? O sea, el estrés, la buena alimentación, ¿verdad? El aporte de proteínas, entre otras cosas. ¿Sí? Y el sueño, ¿sí? Que es... la hormona de crecimiento tiene un patrón de secreción circadiano también. Es lo que conlleva al buen crecimiento. Mollera, que es la fontanela. Sí. ¿Sí? Si está bombada, es porque hay hipertensión intracraneal. O sea, ¿Y si está deprimida? Y si está deprimida, pues es porque hay poquito líquido o el tejido cerebral está deshidratado. Pero, por ejemplo, a mí nadie me lo cuenta. O sea, yo repliqué algunos de los experimentos y comprobé que, por ejemplo, el control renal de la presión arterial, ¿sí? En un modelo experimental en donde yo le subía la presión arterial a base de líquidos y el modelo, o sea, el animalito en aquel entonces, estamos hablando de otras épocas, ¿sí? Orinaba de más hasta que se le controlaba la presión arterial. Okay. Entonces, pues fue una época fascinante, ¿verdad? Me tocó recibir a una familia que no traía dinero, ¿sí? Y me dice, ay, doctor, le voy a pagar. Y le digo, ¿sabe qué? Yo me puedo esperar. El niño no. Me bajé del camión, iba caminando para la casa y me encuentro, me detiene una señora que venía en la otra dirección y me dice, doctor, le debo, no me acuerdo, 200 pesos. Y le digo, pues yo no me acuerdo, señor. Y me dice, pero yo sí. Sí, aquí están. Y me los mete así en la mano. Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Detrás del Estetoscopio, donde analizamos el mundo de la medicina de la mano de los expertos. Hoy estamos con el doctor Francisco Javier Guzmán de la Garza, pediatra con doctorado en medicina y amplios años de experiencia en la docencia y el cuidado infantil. El doctor es una parte fundamental y ha sido mi guía durante parte de la carrera, por eso le quise dar el primer episodio. Él estudió su licenciatura en médico cirujano y partero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialidad en el Hospital Infantil de Monterrey. Tiene una maestría en ciencias con orientación en fisiología médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene otra maestría en educación en el Centro de Estudios Universitarios. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores, o miembro, mejor dicho, del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Tiene más de 200 asistencias y ponencias en congresos a nivel nacional y más de 30 publicaciones científicas. Tiene un doctorado en medicina, igual a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es exprofesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, o el TEC de Monterrey, y la Universidad de Monterrey. Actualmente es profesor del Departamento de Fisiología, también de aquí a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es investigador titular del IMSS. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Ay, Pavel, gracias por esa presentación tan... No, usted, doctor. Qué ¿Cómo ha bárbaro. estado? Bendito Dios, bien. ¿Todo Sí, bien? aquí Me da estamos. gusto. Vamos a empezar con una pregunta muy importante, doctor, que es, ¿qué lo motivó a elegir pediatría frente a otras especialidades? Mira, mi situación por la cual yo llegué a medicina fue, yo creo que muy diferente a la de todos los demás. Fueron situaciones incidentales, Okay. gracias a Dios, fueron algo que me gusta, ¿sí? Entonces, cuando yo me gradué, eh, tenía dos opciones, o ponerme a trabajar o seguir estudiando. ¿Sí? Entonces, seguí estudiando, pues becado por el CONACYT y hice la maestría. Entonces, al terminar la maestría en fisiología, ¿sí? Tenía la opción de ponerme a trabajar o seguir estudiando. ¿Sí? Entonces, se abrió la oportunidad de estudiar pediatría. Y si tú me dices, yo creo que fue la única situación que escogí en forma más concienzuda. Porque yo decía, bueno, si termino pediatría, voy a poder ejercer consultando, y yo me veía consultando toda la vida, ¿sí? Voy a poder consultar, voy a poder trabajar en hospital, voy a poder trabajar, en fin, en los diferentes ámbitos.
Si agarro alguna otra especialidad, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la cirugía también, Ujú. pero digo, Chihuahua, el cirujano, era mi pensamiento en aquel entonces, tiene una vida media, en la cual cuando ya el pulso empieza a fallar, la vista empieza a fallar, pues ya no puedes operar. Y yo quería hacer toda la vida este, para lo que me había preparado. Entonces dije, bueno, pediatría tiene algo de medicina interna, tiene este, algo de cirugía, entre comillas, ¿verdad? O sea, entras a los quirófanos a recibir a los bebés, ¿verdad? En fin, entonces escogí pediatría. Y así fue como me entré a la especialidad y la disfruté bastante. Ok, muy bien, doctor. ¿Cómo fue su formación? ¿Por qué estudió medicina? ¿Por qué primero la maestría y luego la especialidad? Mira, no me acuerdo, casi siempre les platico parte de la historia a los muchachos que comparten su tiempo durante la cátedra o durante la docencia. Yo creo que tú la conoces parte de ella, ¿verdad? Ujú. Yo inicialmente no quería ser doctor, yo quería ser agrónomo. Ok. Pero cuando yo estaba chiquito yo quería ser agrónomo, ¿sí? Al lado de mi casa había un terrenito y yo la ponía, hacía surcos, sembraba mis semillas, revisaba, o sea, yo quería ser agrónomo. Y mi mamá, en paz descanse, me dice, muy bien, mijito, está bien, pero acuérdate que nosotros no tenemos rancho ni propiedades. Entonces, los agrónomos ahorita, mm, que trabajan para el gobierno, pues trabajan 6 años y luego, pues quién sabe si tendrán trabajo. No, pues sí, tienes razón. No, pues es que yo quiero ser veterinario. Sí, ya para ese entonces, en lugar de salir a pasear yo con mi perrito, teníamos unos perritos, ¿verdad? Pero yo tenía también chivitos en la casa y tenía patos y tenía pollos. Yo creo que como la mayoría de los niños de mi época, ¿verdad? Animalitos de todo tipo. Eh, papá salía mucho de viaje. Cuando regresaba me traía libros, ¿sí? Entonces, este, pues yo, entre comillas, era autodidacta para ver cómo vacunar a mis animalitos, etcétera. Entonces yo quería ser veterinario, ¿verdad? Y le digo, no, ¿sabes qué? Voy a ser veterinario. Y me dice mi mamá, bueno, muy bien, mijito, muy bien. Pero a ti no te gusta ser veterinario de perros y gatos. A ti te gustan los animales exóticos, no sé, el ganado, ¿verdad? Sí. Y me dice, y no tenemos rancho. Y los veterinarios que ahorita tienen las puertas abiertas, pues son los veterinarios que ven perros y gatos. Y dije, no, perros y gatos, no. En ese inter, ¿sí? Mi hermana, yo estaba terminando la preparatoria, ¿sí? Y mi hermana ya llevaba un año que había entrado a la facultad de medicina. Ok. Entonces yo me metí a medicina siguiendo a mi hermana. ¿Sí? ¿Quién iba a pensarlo que me iba a gustar y iba a formar parte pues, de Su mi vida, vida. ¿verdad? Entonces yo tuve mucha suerte en ese contexto. Y yo creo que la verdad es que creo que los muchachos deben planear su vida desde el inicio, pero para eso se necesita alguna orientación, Ok. ¿sí? Ahora yo lo veo, ¿verdad? Tú mismo, Pavel, ¿sí? Que ya tienen más o menos un camino trazado, ¿verdad? A mí cuando entré a medicina me interesaba la biología, la medicina, la ciencia en general, ¿verdad? Pero no tenía un plan de vida. Y luego cuando acabó la facultad, ¿por qué maestría primero que especialidad? Porque fíjate, en mi plan de vida tampoco era eh, crecer hacia los lados, ¿verdad? Pero pues yo me enamoré. Se enamoró. Ujú. ¿Y qué pasó, Sí, doctor? no, pues, me encontré a la güera. Sí, creo que estábamos en segundo año. Yo iba subiendo las escaleras y ella iba bajando y le digo, ay, Alejandra, y me dice Francisco, y nos pusimos a platicar. Sí, ya nos Ok. habíamos conocido aquí en la facultad. Nos pusimos a platicar. Oye, pues tú sabes que yo batallo con los nombres de las personas. Me acuerdo de las caras, pero pues nos Sí. pusimos a platicar, empezamos a salir. Sí, ella se había salido de la facultad, este, se había ido a estudiar la preparatoria allá en Houston. Ok. ¿Sí? Entonces, total, para no hacerte larga la historia, empezamos a salir, nos hicimos novios y ya teníamos más o menos como un año de novios y le digo, ¿qué onda? ¿Nos casamos? Y me dice, bueno, sí. ¿En qué año estaba usted? Estábamos en segundo año. No. Y dice, Ok. Ándale, ándale, ya vas tarde tú, ¿verdad? ¿Y qué onda? ¿Nos casamos? Y me dice, sí, bueno. Ok, entonces hay que ponernos a trabajar y juntar dinerito
para comprar una casita, ¿verdad? Sí. Ujú. Entonces, cuando yo llevaba patología, ¿sí? Nos casamos y empezamos a pagar una casita y yo empecé a trabajar, bueno, ya trabajaba antes, ¿verdad? Sí. Trabajaba, estudiaba, y luego empezó las crisis y total, se apretaron las cosas. Entonces, Ujú. cuando yo me gradué no tenía muchas opciones. Sí. O sea, de hecho, el graduarme fue gracias al apoyo de la gente que estaba alrededor, ¿sí? A la misma universidad, ¿sí? Porque este, yo pedí beca, ¿verdad? Pedí beca y me becó la universidad para seguir estudiando. Okay. Entonces me gradué y era la directriz. Oye, ¿sabes qué? Bueno, en lugar de dos trabajos voy a tener porque ya voy a tener más tiempo, voy a tomar un tercer trabajo. O entro en una residencia, no se podía porque las becas estaban muy bajitas. Era muy poco de dinero. O sea, no alcanzaba. Sí. ¿Sí? Entonces, de hecho, ahorita están muy apretados los residentes, nuestros muchachos. Sí, también. ¿Sí? Pero salieron publicados que había becas por parte del CONACYT para hacer una maestría, ¿sí? Okay. En aquel entonces, bueno, todavía la maestría en ciencias aquí en la facultad, que puede tener orientación terminal en biología molecular, en morfología, etc. Y estaba la maestría en ciencias con orientación terminal en fisiología. Ujú. Entonces, apliqué, me aceptaron y pues hice la maestría, ¿sí? Hice la maestría, son 2 años, dos años y medio. Al final de eso, había habido una reestructura en el contexto de las becas de los residentes, ¿sí? Y cuando ya me gradué, pues podía acceder a hacer una residencia y conservar más o menos el ingreso que tenía cuando estaba haciendo la maestría. ¿Y por qué la maestría en fisiología o orientada a fisiología médica, Porque doctor? yo quería ser clínico, o sea, ¿Pero por qué fisiología y no morfología u otra maestría? Ujú. porque yo me veía trabajando toda la vida, ¿sí? Okay. Entonces dije, bueno, fisio me puede servir para hacer clínica. Las que eran en morfología en aquel entonces eran orientadas, si mal no recuerdo, en el contexto de embrio, trabajo en embriología, Ujú. y pues sí me gusta la ginecología, la obstetricia, etcétera, pero no a ese grado, ¿verdad? Sí. En el momento era de las opciones, ¿verdad? También estaba morfología en anatomía, ¿verdad? Sí, en ese momento era la que más ad hoc. Salió de la maestría, se fue al doctorado, se fue a la especialidad. No me fui a la especialidad, Ok. ¿sí? Por lo mismo, ¿sí? Sí. Becado, ¿sí? Y después ya acabando la especialidad hizo el doctorado. Sí, acabando la especialidad, Ujú. sí, pues ya tenía que ponerme a trabajar, Ok. ¿sí? No, terminando la especialidad, yo había aplicado para hacer yo quería hacer Ujú. neurofisiología, pero no me aceptaron, ¿sí? 6 meses después me llamaron y me dijeron, ya está tu base, tu espacio, vente, pero yo ya estaba trabajando. Para el doctorado, para No, que yo ya estaba trabajando como pediatra, yo trabajaba como pediatra en Ujú. las mañanas, ¿sí? Y como profesor en las tardes, Ok. ¿sí? No, al revés. Como profesor en las mañanas y como pediatra en las tardes, ¿sí? Ok. Eh, eh, Trabajé para la clínica Cuauhtémoc y Famosa, donde la verdad es que fueron unos momentos fabulosos de un periodo de mi vida que fue muy, muy agradable. Ujú. Los compañeros, el ambiente, la docencia, la prensa, etcétera. Entonces, te digo, por la tarde era pediatra y por la mañana era profesor, Ok. ¿sí? Y daba clases, me dieron la oportunidad de dar clases aquí en la universidad, me dieron oportunidad de dar clases en la UDEM, me dieron oportunidad de dar clases en el TEC. Ujú. Entonces, ¿cómo le hacía? No lo sé. Ok. Pero venía, daba clases aquí, me iba y daba clases en el ODEM, regresaba, daba clases en el TEC, Ujú. me iba y cubría la consulta institucional. Terminábamos la consulta institucional a las 8 de la noche y llegaba a atender el consultorio que estaba en la casa, ¿sí? Llegaba a atender el consultorio hasta que se acabara la consulta. Ok. 12, 1 de la mañana, ok. Tarde. Se acababa el día, y al día siguiente volver a empezar a las 7 de la mañana. Si tú me dices ahorita, oiga, vamos a hacer ese ritmo de vida, no creo que lo logre.
Está muy pesado. Sí. Quién sabe cómo ¿Cómo lo aguantamos. hacían? Sí. Y claro, siempre tuve el apoyo de mi güera, de mis güerillos, la familia, ¿verdad? Ujú. Mis papás, mis suegros, ¿verdad? Siempre había gente alrededor apoyando. Doctor, ¿y por qué decidió estudiar, bueno, por qué decidió ser docente de fisiología? O sea, ya hizo la maestría, pero ¿por qué docencia en fisiología? ¿Por qué profesor? Manera tan temprana, ¿no? Tenía como unos 30 y algo, probablemente, cuando empezó con la docencia. Ay, Dios. Mira, lo que pasa es que el maestro Ujú. es alguien que domina, en teoría, ¿verdad? Que domina su pedazo de conocimiento y está preparado, o sea, para eso se le prepara, para dar cátedra, ¿sí? Ese es el deber ser del maestro. Sí. El deber ser del grado doctor, ¿sí? Pues es generar conocimiento nuevo. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué dar cátedra? ¿Sí? Pues un complemento, es parte de, que a final de cuentas pasó a ser una parte muy importante de mi quehacer diario. Y te voy a ser sincero, sí, yo no me cansaba de compartir mi tiempo con los estudiantes, así como tampoco me cansaba de compartir mi tiempo en la consulta. Sí, me cansaba porque es el tiempo, las horas, etcétera, ¿verdad? Pero por lo demás, siempre estuve en mi elemento, sigo estando. Ok, muy bien. En el ámbito de su experiencia clínica, ¿tiene alguna experiencia en la cual haya visto como un mal consejo, ya sea de, no sé, a lo mejor llevaron a alguien a su consulta, un niño, lo que sea, un mal consejo de algún vecino, de algún familiar, de la persona que le acudió a consulta, haya afectado la salud del niño por decirle, no sé, algún mito, alguna experiencia de ese tipo? Un mal consejo. Sí. O sea, por ejemplo, no sé, que hayan llevado al niño por alguna enfermedad, alguna gripe, algo, y o sea, hayan dado tratamiento y después No, mira, cosas de ese fíjate, tipo. vivimos en un grupo de personas que tienen una idiosincrasia, ¿sí? Entonces, la verdad es que hay muchos mitos, costumbres, remedios, etcétera. Pero no por eso, algunos de ellos no son adecuados, ¿verdad? Sí, y lo que necesitas hacer es educar a las personas y decirle que no es lo ideal, ¿sí? A final de cuentas, cuando tú educas a una persona, ¿sí? Y le enseñas lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, por ejemplo, la hidratación, los cuidados respiratorios, que no utilicen la injundia de gallina, en fin. O sea, Ok. y lo convences a la persona, esa persona se lo comenta a la comadre, se lo comenta a la comadre, se lo comenta a la comadre y se van modificando las costumbres o la forma, lo que tú llamas los mitos, ¿verdad? Sí. Pero así específicamente, híjole, ¿Que usted haya tocado alguno en consulta? Ya mm, sea en su servicio, durante su formación. específicamente uno en particular, no lo recuerdo ahorita, a lo mejor al ratito Al rato durante lo la plática. tocamos, sí. Doctor, ¿dónde hizo su servicio social? En el hospital psiquiátrico. Ok, ¿hay algún caso interesante que recuerde de ahí? Mira, primero es por qué lo hice en el hospital psiquiátrico, Ok, ¿sí? Porque era sostén sí, de familia y tenía trabajo, ok. ¿sí? Yo trabajaba en la policía. Trabajaba en la policía. Sí, Nada, nada, doctor, sí, fui policía administrativo. ok. Trabajaba en el departamento médico, inicialmente como auxiliar de consultorio, ¿verdad? Ujú, Recuerdo ahí compañeros, muy buenos compañeros, ujú, este, eh, con gusto. Bueno, fue una época importante ujú. en mi época. Sí, pero Sí, bueno, yo trabajaba en la policía, también trabajaba en una empresa, o sea, entonces como era sostén de familia, la universidad me dio oportunidad de quedarme a hacer el servicio social en el área metropolitana. Y ok, dentro de las opciones, una de ellas era el hospital psiquiátrico, ok. ¿sí? Entonces, pues entré al hospital psiquiátrico como médico pasante. Este, y yo creo que lo más importante, eh, Algo interesante que quiera compartir de su servicio social. si uno entra cuando no conoces, entras con miedo. En serio. ¿Cómo Pues es un hospital psiquiátrico? en aquel entonces el hospital psiquiátrico de la Secretaría
eran dos pabellones, el de varones, el de mujeres, y había otros pabellones en el de crónicos en el cual no iban los pasantes, ¿verdad? Los veía el doctor del hospital, ¿sí? Este, pero lo más importante es que a nosotros no haber tenido mucho contacto con pacientes psiquiátricos y hospitalizados, sí, pues entrabas con miedo. Sí, la verdad es que al principio pues te daba miedo, y la verdad es que el paciente psiquiátrico que me tocó ver a mí o con los que me tocó convivir, pues son gente que tiene sus problemas y tienen muchos de ellos más miedos de los que tú traes, ¿verdad? Okay. Entonces, en la medida en la cual vas comprendiendo, vas estudiando, porque la verdad es que era un campo pues que no lo traíamos muy bien estudiado para el ENARM y para todo lo demás. O sea, la psiquiatría es un pedacito de toda la medicina. Entonces te ponen en un ambiente, pues tienes que ponerte a leer. ¿Sí? Pero nos orientó, nos enseñó, porque era la doctora Verónica, hay otro compañero que no me acuerdo, y Francisco y yo, ¿sí? Éramos cuatro. Entonces nos dio lectura, porque en ese entonces no existía el internet. No existía el internet, ni el YouTube, ni PubMed, o sea, no había esa, ni el chat GPT, ¿verdad? Ese que le dicen, oye, ¿qué le doy a un paciente que tiene esquizofrenia paranoide? No hay, ¿sí? Sí. Entonces nos poníamos a estudiar. Nos poníamos a estudiar y nos orientaba el doctor. Los psiquiatras y el doctor que estaba como médico en la parte médica. Okay. ¿Sí? Y sí, me tocó ver ahí, me tocó tener contacto con las electroconvulsiones, Okay. ¿sí? Y yo creo que ahí nació el interés que se materializó cuando hice la maestría, porque cuando hice la maestría, o sea, saliendo del servicio social, me dijeron, vas a trabajar con electroencefalograma. Y dije, ok, sí, me interesa. Bueno. Es un hospital psiquiátrico, como lo cuentan, doctor, de ¿A qué te refieres? todo blanco, pacientes muy alterados todo el tiempo, como si fuera una película, ¿o no? No, se llaman comunidades terapéuticas. Okay. Sí, cuando te digo que hay dos pabellones es porque tenían que tener un lugar en donde dormir. Sí, entonces, un pabellón era un lugar donde estaban las camas, y sí es cierto, no habían cuartos individuales, o sea, ahí estaba dividido en dos porciones, una es, vamos a decir, la sala general, ¿sí? Y luego la otra, la sala donde estaban algunos pacientes que necesitaban estar aislados, ¿sí? Porque estaban muy agresivos o porque traían algunas ideaciones, ¿sí? Pero en realidad es una comunidad terapéutica rodeado de un jardín, ¿sí? Había banquitas, había árboles, ¿sí? Zacate, los pacientes tenían sus actividades, iban al comedor, tenían sus terapias, pero nosotros como pacientes no participábamos de eso, ¿verdad? Tenían también sus consultas con los médicos psiquiatras. A veces el médico psiquiatra iba, otras veces el paciente iba al consultorio. Sí, pero no es como una comunidad terapéutica. Usted siempre lo platica sus clases, casos medio interesantes como... Fíjate, sí, ya sé, sí, ya sé a cuáles te refieres. Sí. Sí, lo que sucede es que una cosa es estudiar y leer. Por ejemplo, leer sobre una hiperplasia suprarrenal. Okay. ¿Sí? Entonces tú lees sobre una hiperplasia suprarrenal y ves que hay aumento de andrógenos y que esto y que el otro y que la enzima, pero cuando ves al paciente y tú dices, ay, lo que dice en el libro, ay, de seguro, y lo vas contrastando, oye, se queda para toda tu vida, ¿sí? Claro, sí es cierto, te quedan imágenes. Entonces, me ha tocado ver algunos casos que los platicamos en clase, por ejemplo, un par de pacientes con feocromocitoma. No me va a tocar ver más pacientes probablemente por estadística, ¿verdad? Sí, pero me tocó verlos. O sea, ¿Cómo es un paciente con feocromocitoma? es una persona normal que de repente hace estallidos de hipertensión, taquicardia, sudoración, o sea, descarga simpática, ¿sí?
súbita, ¿verdad? Entonces, pues lo platicamos. Cuando lo platicamos en clase así es, ¿verdad? Imagínense, jóvenes. Y la idea de contarles la experiencia es, pues, que la hagan suya, porque a final de cuentas, a lo mejor van a tardar algunos años o no les va a tocar ver un caso de ese tipo, ¿verdad? Yo recuerdo mucho un caso que es de una femenina con síndrome inapropiado de secreción de la hormona antidiurética. Ah, de secreción inapropiada de hormona ¿Cómo es ese? antidiurética. ¿Quiere contarnos ese caso, doctor? ¿Cómo era? ¿En qué consiste? Sí, cómo no. Era una señora. Eh, la familia le, le- le tuve aprecio a la familia, sí. Sí. Sí, pero el contexto era que la señora, eh, porque mientras estudiaba, trabajaba. Entonces en ese ínter estaba yo trabajando en en una clínica que se centraba sobre el sistema nervioso. Sí, entonces traía un tumor. Okay. Entonces lo biopsiaron para tratar de estadificarlo, para ver qué tipo de tumor era, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese proceso de tocar el sistema nervioso, ¿verdad? Sí, ya lo sabemos, lo revisas tú, y bueno, los traumatismos craneoencefálicos, las cirugías, etcétera, también se asocian a la secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿sí? Y la secreción inapropiada de hormona antidiurética no quiere decir secretar muy poquita, quiere decir secretar mucha, ¿sí? Antidiurética quiere decir que no produces orina, o sea que estás reteniendo líquidos y obviamente tienes una sed tremenda, ¿verdad? Y me acuerdo que tuvimos porque yo era el médico interno en ese contexto, ¿sí? Vigilarla para evitar que tomara Bueno. exceso de agua, ¿verdad? Al menos durante el tiempo, porque tú sabes que si tomas mucha agua provocas una hiponatremia y luego si provocas una hiponatremia dilucional todavía hay otros problemas, ¿verdad? Sí, entonces no, había que estarla vigilando. Y hay cosas que no se pueden platicar. Ok, muy bien. Eh, ¿Qué más? En cuanto a la fisiología del retraso de crecimiento en niño, doctor, ¿en qué consiste? Normalmente hay papel en la hormona de crecimiento y la hormona tiroidea. Mira, hay dos cosas que lo dicen los textos. Es el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? El desarrollo es la adquisición de habilidades. Entonces, tú vas viendo cómo se desarrolla un niño cuando empieza, por ejemplo, a sostener la cabeza, posteriormente a rodarse, a sentarse, ¿sí? Etcétera, ¿verdad? A balbucear, a hablar, etcétera, Ujú. etcétera. Desarrollo. Y el otro es crecimiento. Crecimiento es, pues, el aumento de las dimensiones corporales y la maduración de los órganos, ¿verdad? Sí, sí, participa la hormona de crecimiento, también participa las hormonas que secreta la glándula suprarrenal, las hormonas tiroideas, sí, en fin, el crecimiento no está dado por un solo factor. Por eso el estudio del crecimiento o la evaluación del crecimiento en los niños, ¿sí? Se hace en forma periódica y hay todo un flujograma eh, que tienes que ir descartando cuando estás ante un retraso del crecimiento o un enlentecimiento del crecimiento. ¿Cómo vas dándote cuenta que va creciendo? Pues hay tablas en las cuales está graficado la velocidad de crecimiento, el ritmo de crecimiento, y tú vas identificando en cuál percentil le toca a cada uno de los niños, ¿sí? Dependiendo, y lo vas siguiendo, por eso es el control del niño sano. Si tú notas que no está progresando, perdió uno, perdió dos percentiles, oye, pues empiezas a estudiarlo, ¿sí? Y dependiendo la clínica, pues a veces tienes que hacer algunas pruebas de función tiroidea, pruebas de función de hipofisiaria, pruebas de función gonadal, pruebas para ver cómo están funcionando los riñones. También hay algunas acidosis que provocan enlentecimiento de crecimiento. En fin, hay todo un protocolo. Hasta es recomendable, doctor, en niños que no crecen, o sea, 14, 15 años, el inyectar hormona de crecimiento o ya no sirve tanto. Tiene sus indicaciones. Mira, eh, la principal indicación para utilizar hormona de crecimiento, pues es la falta de hormona de crecimiento. Sí, pero esas situaciones son raras. Sí.
Ahora, hay algunos niños, o sea, hay algunos niños que son niños de talla baja, ¿sí? Que la talla que tú esperas que alcance por las condiciones genéticas, pues es una talla bajita y que los papás quieren, etcétera, que alcance un poquito ¿Ves más. cómo es? Sé que se evalúan, a mí no me tocó trabajar con ese tipo de situaciones, sé que lo evalúan los endocrinólogos y a veces administran hormona de crecimiento pues, para que alcance un poquito más pero, muchacho, pero no, yo creo que los, las indicaciones son pues, ante la ausencia o la falta de hormona de crecimiento. Hablando de fisiología, ¿qué, qué indicaciones o qué funciones son las que elevan esta hormona de crecimiento, doctor? ¿No? O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué hace que no se, qué hace elevar la hormona de crecimiento? Pregúntale a las abuelitas. Bueno, eso lo decimos en clase, las abuelitas saben qué es lo que necesitas para crecer. ¿Y qué te dice tu abuelita? Come bien, mijo. ¿Qué más? Duerme bien, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Sí? Sálgase a jugar, haga ejercicio, ¿sí? O sea, el estrés, la buena alimentación, ¿verdad? El aporte de proteínas, entre otras cosas, ¿sí? Y el sueño, ¿sí? Que es... la hormona de crecimiento tiene un patrón de secreción circadiano también. Es lo que conlleva al buen crecimiento, vamos a llamarlo así. O sea, te voy a decir por qué. ¿Sí? Ok. Porque, por ejemplo, si tú dices, oye, vamos a hablar de hormona de crecimiento, yo te diría, ¿sabes qué? Vamos a hablar con un endocrinólogo que es especialista en hormona de crecimiento. ¿Sí? Uno como pediatra identifica la falta de progresión del crecimiento, vamos a llamarlo así, y te apoyas con, aquí en nuestro Monterrey, ¿verdad? Sí, te apoyas con el endocrinólogo para que haga el diagnóstico fino y defina el tratamiento. Oye, tú dices, no, hombre, es que asma, bueno, el asma, el pediatra, sí, maneja el asma. Cuando el asma pasa de ser un asma que pues, se puede controlar, hay varias categorías. Oye, te apoyas con el neumólogo o con el inmunólogo o con el alergólogo, ¿verdad? Para sacarlos adelante. ¿Sí? ¿A qué voy? No trabajas solo, ya esa medicina de una persona no existe. Esa medicina de una persona no existe. Si quieres trabajar tú solo, vas a cometer muchos errores. Ahorita le pregunté un caso que usted haya visto o viera que afectó la salud de una persona, doctor. Ahora quiero preguntarle un poquito más, no tanto a lo mejor que le haya tocado a usted, sino qué mito es el más peligroso que escucha seguido. Por ejemplo, me han dicho algunos otros doctores, el tomar alcohol en el embarazo no es seguro, o sea, que la gente dice que sí es seguro. Usted, en su experiencia, ¿cuál es el mito más? Pero hay hasta ahí un síndrome de alcohol fetal. Por eso, que no es seguro tomar alcohol. Es un, ¿Y quién dice que es pues bueno? muchas personas dicen de repente que No. no, sí, no pasa nada si te tomas una copa de alcohol. Usted en su experiencia, ¿cuál es el mito más como curioso, peligroso que quiera desmentir que escucha seguido? O que haya escuchado durante ese tiempo. Digo, puede ser de cualquier ámbito, no tiene que ser específicamente de que causa alguna reacción adversa. Pues a lo mejor no es un mito, pero esa costumbre que tenemos de ir al doctor cuando estamos enfermos. Sí, Okay. también deberíamos de ir cuando estamos sanos. Y deberíamos, y digo, me incluyo, ¿sí? Deberíamos de seguir las indicaciones para prevenir enfermedades. Y no creas, estoy escupiendo para arriba, ¿verdad? Porque ves acá la panzota, ves comen, gordote, no haces ejercicio, etc. Pues sí, ¿verdad? Pero la idea es, yo creo que la medicina preventiva es lo ideal, ¿sí? Entonces, ir a ver al médico cuando está sano para mantener la salud. Está más difícil arreglar las cosas. Muy bien, Tom. Pero así un mito como tal, ay Dios. ¿No? ¿No hay No, alguno no, no, específico que se le no, ocurra? no me acuerdo de ninguno. Muy bien. Usted ha trabajado mucho. Ah, el de los eclipses. A ver, El cuéntanos de los el mito de eclipses, ya ves que dicen que si está embarazada la señora, que el eclipse, ¿verdad? Y que sale el ¿Cómo niño, está eso? Yo que no lo he sale el niño escuchado. con problemas. Ok. Si yo no lo creo, pero si son perlas, son
son peras o son manzanas. Cuando mi esposa estaba embarazada le colgué su segurito. ¿Sabes qué? Mira, no le hace, ¿verdad? No hace daño. Sí, hay algunas Ok. cosas que no hacen daño. Este, el ojo de venado, sí, creo que están tocando. Sí, ¿Quieres ver, no? sí, Sí. nomás acerca la mano Ujú. lo del ojo de venado, sí. Pues mira, la verdad es que no hace daño, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado que el niño no lo agarre y se lo vaya a meter en la boca y se ¿Qué haga. es el ojo de venado? Son unas semillas que se utilizan que para el mal de ojo, una cosa así. Y se les dejan cerca del niño. No, se los ponen En pulsera. en pulseras, a veces se las cuelgan por un lado, etcétera. Ok. Este, en el contexto médico no creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Ujú. Salvo el riesgo de que se lo vaya a echar a la boca. Ok. En Bueno, en el sur del país utilizan el ámbar, ¿para qué? pues para que el mal de ojo, ¿sí sabes cómo se ve qué provoca el mal de No, ojo? por eso me pregunto qué es eso. Pues es una No entidad sé. mal definida, es como el empacho, el mal de ojo, en fin, sí. Vamos a desmentir otro mito, por ejemplo, doctor. Muchas personas piensan, bueno, ¿nos puede explicar también qué es lo de se le hundió, se les hundió la mollera, por qué puede pasar eso? Porque muchas personas asocian a que se cayó o a que alguien aplastó la parte de la cabeza. Normalmente la primera causa es deshidratación, ¿no? O la causa más frecuente. Pues mira, la mollera, que es la fontanela, Sí. ¿sí? Si está bombada es porque hay hipertensión intracraneal. O sea, ¿Y si está deprimida? y si está deprimida, pues es porque hay poquito líquido Ujú. o el tejido cerebral está deshidratado. Pero la verdad es que la fontanela, ¿sí? Está suavecita y si tú tienes al niño de pie, pues claro que la vas a tener planita o a lo mejor un poquito deprimida. Si lo tienes de cabeza, pues, pues va a estar abombada porque está apoyándose ahí. No, la fontanela, si tú lo revisas acostado al bebé y está protuida o tensa, pues te das ante una meningitis o un proceso que tenga que ver con incremento de la presión intracraneal. ¿Sí? En cuanto a sus investigaciones, doctor, digo, ya ha tenido bastante recorrido aquí en fisiología. ¿Cómo es el proceso de empezar la investigación? ¿Cómo selecciona qué va a hacer? ¿Cómo es la experimentación? ¿Aún se hace experimentación en animales? ¿En qué tipo de animales? ¿Nos puede platicar un poquito acerca de su experiencia que ha tenido con eso? ¿Cómo empecé en lo de la ¿Cómo investigación? empezó? Y aparte, ¿cómo es un protocolo normal para investigar en animales? Bueno, mira, eh, yo empecé, más bien, el camino agarró rumbo, Ujú. ¿sí? Cuando me topé con el doctor Oscar de la Garza Castro, que fue mi primer tutor, ¿sí? No un tutor de contrato, ¿verdad? Así como cuando haces una maestría que tienes asignado un tutor, no, simplemente fue un maestro que nos invitó a trabajar con él a un grupo de estudiantes, Ujú. ¿sí? A un grupo de estudiantes y nos empezó a enseñar este, el método científico, las disecciones en aquel entonces en cadáveres. Sí, el primer trabajo que hicimos fue anatomía vascular de la cavidad orbitaria en, pues en cadáveres, sí, Ujú. dedicábamos cadáveres. Y me acuerdo que en aquella época, durante el octavo congreso de medicina, ¿sí? Se llamaban congresos biomédicos. ¿Sí? El octavo congreso se dio un curso de metodología de la investigación. Ujú. Lo dio el doctor Diego García Compián, el doctor Francisco Martínez, ¿sí? La doctora Linda Muñoz y creo que el doctor Bosques también. Entonces yo le dije al doctor Oscar, le dije, doctor, consígame una beca. Ok. Fíjate, ya desde entonces. Sí, y total, el doctor Oscar me consiguió una beca. Y fue el primer contacto que tuve con la metodología de la investigación. Sí, en ese curso o en ese curso taller, Ujú. el doctor Diego me dijo, oye, ¿te interesa trabajar en investigación? Sí, sí me interesa. Dice, búscame.
Entonces lo busqué hasta que coincidimos y me dio oportunidad de trabajar en aquel entonces era un estudio, se llamaba cáncer hepático primario, era el análisis de 10 años. Yo no sabía nada de cáncer hepático. Bueno, pues estaba en segundo año, sí, estaba en segundo año. No sabía nada de cáncer hepático, empecé a estudiarlo. eh, el doctor Diego me ayudó y la doctora Linda me ayudaron a aprender cómo llenar una base de datos. No existía el Excel, ¿sí? Apenas estaban saliendo el Excel y el Word, ¿sí? O sea, el procesador de palabras. Había una computadora por departamento, había una en la unidad de hígado, una en fisiología y algunas en farma. Este, entonces, con el doctor Diego aprendí el análisis sencillo de los primeros datos. Eran un estudio de 10 años. Este, Se escribió un artículo y se publicó. Entonces, fueron los inicios. ¿Sí? Después tuve oportunidad de trabajar con el doctor en otro tipo de diseño. Eh, en aquel entonces empezó la epidemia del SIDA. Y Ok. los pacientes que tenían inmunodeficiencia a veces tenían diarrea y se hizo un ensayo clínico evaluando un fármaco, un análogo de somatostatina para la diarrea refractaria. Ok. En fin, en ese inter pues estuve trabajando en investigación y luego lo dejé. Y luego lo dejé, ¿por qué? Pues porque me casé, me puse a trabajar, entonces la segunda parte de la carrera que va inmersa en guardias, etcétera. Ujú. Y pues ya no tuve oportunidad de trabajar como tal en investigación. Tenía que trabajar en otras cosas para llevar el sustento a la casa, entre comillas. Sí. ¿Sí? Pero cuando hice el servicio social, ¿sí? Volvió otra vez la oportunidad de pensar en algún estudio, ¿verdad? De hecho, viendo todo lo que sucedía en, en la comunidad terapéutica, tú decías, bueno, hay que leer más, hay que revisar, etcétera. Y cuando entró la oportunidad de hacer fisiología, bueno, pues a comprobar a ver si es cierto que la fisiología de los libros era real, ¿sí? Y ahí eh, tuve como tutora la doctora Nancy Fernández, ¿sí? Y la doctora, me acuerdo que le decía, oiga doctora, quiero hacer, y me decía, cumple y puedes hacer todo lo que quieras. Entonces hacía mi trabajo en electroencefalografía y trataba de comprobar, ¿sí? Experimentalmente lo que decían los libros. Entonces, por ejemplo, a mí nadie me lo cuenta, o sea, yo repliqué algunos de los experimentos y comprobé que, por ejemplo, el control renal de la presión arterial, ¿sí? En un modelo experimental en donde yo le subía la presión arterial a base de líquidos y el modelo, o sea, el animalito en aquel entonces, Ujú. estamos hablando de otras épocas, ¿sí? Orinaba de más hasta que se le controlaba la presión arterial. Ok. Entonces, pues fue una época fascinante, ¿verdad? ¿Actualmente se puede hacer experimento con animales, doctor? Sí, sí se Sí. hacen experimentos con animales, solo que ya hay más regulación que antes, ¿verdad? Y, por ejemplo, todos los procedimientos que se llevan en animales, los protocolos pasan primero por un comité, eh, comité institucional de uso de animales de laboratorio, ¿sí? Ok. El CICUAL. Y entonces todos los experimentos, antes y ahora, ¿sí? Eh, están basados en una hipótesis. Y la hipótesis está basada en la literatura, en la ciencia, en el conocimiento actual. Entonces, con base en eso, tú dices, ¿sabes qué? Necesito comprobar, no sé, este, la participación por ejemplo, de una sustancia en la transmisión sináptica. ¿Sí? Entonces, lo justificas. Y luego, ahora en la actualidad, claro que sí, se calcula el tamaño de muestra necesario para no utilizar, o sea, no trabajar de más ni trabajar de menos, optimizar recursos
perdón, y tratar de lastimar lo menos posible a los animalitos y obtener la información que necesitas. Sí, pero son vidas, no son humanas, pero son vidas. Ok. Sí, no hay que perder nunca esa visión, porque si te deshumanizas, oye, pues pierdes la esencia. ¿Cómo es el procedimiento de cuando ya ejerces la investigación en una rata, el momento de matarla? ¿Cómo es ese procedimiento, doctor? ¿Con qué tipo de sustancias la puedes dormir? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Dónde hay que inyectarla? Hay varios protocolos, de hecho, si tú revisas las Ujú, normas y los procedimientos, hay manuales, lo que dicen, las formas en las cuales se puede terminar, se llaman terminar los experimentos, ujú. ¿sí? Sin provocar dolor innecesario, vamos a llamarlo así. Entonces, la mayoría de las veces son, en el caso de las ratitas o los ratoncitos, sí es inhalación de CO2, que es el sueño, o exsanguinación bajo anestesia, en fin, hay técnicas, ¿verdad? Ujú. Están los manuales. Dependiendo del tipo de experimento, es la forma en la cual puedes terminar. Muy bien. ¿De dónde cree que nació esa pasión por la investigación? No sé, pero mira, yo lo primero que recuerdo fue una regañada que me puso mi papá, ¿Por qué? porque ay, bueno, me volé de laboratorio de secundaria, de primaria y secundaria, algunas sustancias, sí, porque quería hacer nitroglicerina, Ok. sí. Entonces yo estaba haciendo mezclas para hacer nitroglicerina y el plan era empaparla en acerrín, total, hacer dinamita, ¿sí? Y me puso mi regañada mi papá. Sí, pero en ese inter, o sea, para llegar a ese punto en el cual ya tenía las cosas, sí, había tenido que hacer una investigación, entre comillas, preguntarle a los maestros, ir a la biblioteca, leer, obtener información para tener una idea de cómo funcionaban las cosas. Ok. Sí, entonces desde ese inter, esa fue la primera regañada que me acuerdo. Muy bien. ¿Qué tan importante considera usted que es la investigación hoy en día, tanto para estudiantes como en medicina? La respuesta automática es muy importante. Ujú. ¿Sí? O sea, pues sí, hacemos medicina científica. Y la medicina científica está basada en hechos comprobables y que se pueden repetir y comprobar. ¿Sí? Entonces, es la base de nuestra medicina, de nuestra ciencia, ¿verdad? La investigación, claro, mucha de la investigación ahora se hace a nivel molecular o por ejemplo, en bacterias o en DNA, en fin, ¿verdad? Pero sí, sí, es fundamental la investigación. A lo largo de estos años, ¿hay algo que quiera compartir que usted haya visto que antes, o sea, digo, han cambiado muchas cosas en la medicina a lo largo del tiempo, ¿verdad? Desde que usted salió de la carrera. Ya, wow. Pero hay algo en específico que recuerde o que sea muy característico que antes se hacía de una manera y ahora se hace totalmente diferente. Me agarras fuera de base. Algo que se hacía de una manera y que ahora Sí, se aquí hace hago el corte, diferente. no pasa nada. Este, Digo, se puede pensar, no pasa nada. sí. Pues mira, más bien yo creo que una de las materias que deberían de incluir dentro del currículum Ujú. es enseñarte a hacer tus impuestos, ¿sí? Y enseñarte a cobrar, Ok. ¿sí? No estoy diciendo que monetices y metalices todo tu trabajo, ¿verdad? O Ujú. sea, tú sabes a quién cobras y a quién no cobras, etcétera. Pero cuando sales recién graduados, algunos batallamos para cobrar, ¿sí? ¿Recuerda cuánto cobró su primera consulta? No, No. no, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo consultaba, Ujú. mi esposa también es médico, Sí. yo consultaba y casi siempre veía uno o dos niños y luego la señora decía, yo también me siento mal. Bueno, ahorita lo ve la doctora. Sí, oye, los niños le paga a mi esposo, ¿sí? Ok. Le paga a la doctora, sí. Entonces, la verdad es que
casi no recuerdo yo así directamente cobrar, ¿verdad? Ujú. Lo que sí me acuerdo es que eh, en alguna ocasión me tocó recibir, igual que a todos mis compañeros, tenemos experiencias semejantes. Me tocó recibir una familia que no traía dinero, ¿sí? Y me dice, ay doctor, le voy a pagar. Y le digo, ¿sabe qué? Yo me puedo esperar. El niño no. Vaya a comprarle primero su antibiótico, su medicamento, y cuando tenga oportunidad, pase y déjelo. Si no estoy yo, se lo deja aquí a mi esposa, a mi suegra, quien sea. Ok. Entonces, 1 o 2 semanas después, o a lo mejor más, a lo mejor un poquito menos, sí, me bajé del camión, iba caminando para la casa y me encuentro, me detiene una señora que venía en la otra dirección y me dice, doctor, le debo, no me acuerdo, 200 pesos. Y le digo, pues yo no me acuerdo, señora. Y me dice, pero yo sí, sí, Ok. aquí están. Y me los mete así en la bolsa. Y dije, bueno, ok, bueno, gracias. No, gracias a usted. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, sí, pues te marcan y te dan felicidad. Te dicen, bueno, estoy haciendo las cosas bien, en la casa estábamos bien. ¿Sí? En otra ocasión, por ejemplo, yo trabajaba en una Cruz Verde, en una colonia Oye, bien pues lejos, usted allá. trabajaba en todos lados. Ay, me tocó. Y me Sí. acuerdo que me bajé del camión, estaba nubladito, pues eran Ok. como las 5 de la mañana, algo así, ¿verdad? Tenías que tomar el camión. Yo creo que muchos de nuestros estudiantes ahorita toman el camión muy temprano Ujú. para alcanzar a llegar a la facultad a sus clases, ¿sí? En fin, yo lo tomaba para llegar al trabajo, ¿verdad? Entonces, llegando de madrugada y me bajé, ¿verdad? Iba caminando y luego se me acerca un muchacho y me dice, sí, usted es el doctor, ¿verdad? Sí. Y me dice, no se preocupe, sí, todo mundo ya sabe que usted es el doctor. ¿Sí? No le va a pasar nada, no le van a hacer nada, ¿sí? No se preocupe. Ay, porque yo tenía miedo, ¿verdad? Sí, Sí, sí. y más porque era nuevo en esa zona y Ujú. decían que la colonia era conflictiva, etcétera, 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 etcétera. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión acerca de eso, doctor? De, no sé, que algunos médicos vayan a la sierra, vayan lejos, a lo mejor que a veces hayan zonas peligrosas o conflictivas, médicos de servicio social, ¿verdad? Que al final ya pues no dejan de ser a lo mejor estudiantes de 22, 23, 24 años. ¿Cómo podríamos mejorar eso? No, mira, eh, si me preguntas eh, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el servicio social, bueno, en fin, yo creo Es parte de... que sí, que Ujú. está bien, sí, pero no debe de, o sea, es muy importante la seguridad de las personas, Sí, sí, es muy, muy importante la seguridad de las personas. Si la integridad de una persona está en riesgo, sí, yo no sé quién se puede hacer responsable para ponerte en un lugar de riesgo, ¿verdad? sí. De hecho, yo entiendo que cuando algún pasante tiene algún problema o está en una situación en la cual está en peligro su integridad en fin, puede acercarse a las autoridades Sí. y ayudarlo a cambiarlo de lugar, etcétera. Ujú. Sí, he sabido historias de gente que los cambiaron de lugar, ¿sí? Este, pero nada justifica poner en riesgo tu integridad, definitivamente. Pero sí es una experiencia formadora, formar parte de una comunidad, este, eh, tomar las decisiones como médico, crecer en la parte clínica, etcétera, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los médicos que hicieron su servicio social en, en centros de salud, en áreas rurales, tienen buenas historias para contar. Algunos a lo mejor tienen historias de terror, ¿verdad? Pero yo espero que sean los mínimos. Hablando de historias, a lo mejor no tanto de terror, pero durante su carrera o cuando estaba en facultad, ¿recuerda la primera vez que subió a quirófano? ¿Recuerda todas esas anécdotas? Mm. ¿O no recuerda eso? Eh,
Éramos un grupo muy inquieto, sí. Digo un grupo porque nunca estuve solo, Ujú. sí. Y sí, sí me acuerdo la primera vez que entré a quirófano. Estaba estudiando, ya me fastidié de estudiar y dije, ahorita vengo. ¿A dónde vas? Pues voy al hospital a ver qué veo. Y me fui yendo al hospital y acabé allá en los Pintoresco. quirófanos, ¿verdad? Ujú. Entonces iba pasando y antes estaba el guardarropa, pues así en la pasada, ¿verdad? Yo estaba viendo a ver qué veía y me dice la señorita que está en el guardarropa, ¿y usted qué, doctor? ¿Trae credencial? Y le digo, sí, ok, déjeme su credencial y venga, aquí está su equipo. Ok, sí, o sea, me estoy refiriendo al quirúrgico, ¿verdad? Sí, Antes no andábamos así como ustedes andan en quirúrgico. Andábamos en mezclilla o en pantalón, en camisa, ¿verdad? Camiseta, sí, sí. con bata a veces con bata cuando estábamos en el hospital. Ujú. Pues, ok, me dio el quirúrgico y me dice, para allá, en donde dice varones, ahí entra. Y ahí se cambia. Bueno, y ya, ok, caminé para allá y pues me metí, ¿verdad? Y luego alguien me vio también y me dice, ¿no sabes, verdad? Y le digo, no. Me dice, pon tus cosas en cualquier locker. Y dije, ay, no te van a robar nada. Tú pon tus cosas en cualquier locker. Y mira, cuando te vayas a poner los zapatos, ponte el zapato aquí arriba porque esta es área gris y esta es área blanca y esta es área de no sé qué color, etcétera. Ok, no toques nada y pásale y ve por las ventanas lo que quieras ver. Ok, entonces, pues yo me metí también, ¿verdad? Y con mi cubrebocas, mi gorrito, con las manos así, ¿verdad? Y estaba viendo así por las ventanas, viendo a ver qué alcanzaba a ver. Y me acuerdo que en aquel entonces el doctor Escobedo me dice, ¿y tú qué? Y le digo, estoy viendo. Y me dice, pásale y lávate. Y le digo, no sé, doctor. Y le dice a una de las circulantes, de las enfermeras que estaban ahí, a ver, díganle cómo se lave y vístanlo. Ya me explicaron que las uñas y que los dedos y que todo cómo te enjuagas ahí todo. Sí, y las señoritas enfermeras me vistieron con la bata quirúrgica, ¿verdad? Y me pusieron los guantes y todo. Ya está, doctor. Ah, bueno, métalo aquí por un ladito, sí. Y ya me pusieron por un ladito y me dice el doctor, entonces, ¿tú qué? Le digo, pues yo nomás vine a ver. Y me dice, muy bien, mira, vas a sostener esta pinza. Esta pinza está sosteniendo la aorta. No vas a hacer ninguna otra cosa, nada más sostener esta pinza. Ok. Estaban, estaban poniendo un injerto para resolver un aneurisma aórtico, Ok. ¿sí? Un aneurisma aórtico, ¿sí? Abdominal, estaba en la parte abdominal. Y yo tenía así la aorta, ¿verdad? Y plática los doctores ahí, ¿verdad? Y que sí, que no, y que cosiéndole, ¿verdad? Y le dan un golpecito a la pinza. Con el codo, ¿verdad? Le digo, doctor, no te muevas. Y le digo, no, doctor, despinzó la aorta. Ah, sí, cierto. Y ya la agarró y dijo, 2 unidades más de sangre. Sí, sosténle Ok. bien. Y tranquilitos los doctores, o sea, no creas que gritaron ni nada, no, siguieron platicando, aspiraron bien, mientras trajeron la sangre para pasársela, terminaron de hacer la anastomosis, ¿sí? Y luego lo que hicieron fue irrigar el injerto y darle, quitar los coágulos, etcétera, cerraron y cerraron todo. Y nomás había ido a asomarme, ¿verdad? Porque así me había ido a asomar a otros lugares. Y eso se los digo a los muchachos, les digo, tienen el hospital para ustedes, tienen el hospital para ustedes, si no tienen nada que hacer, pues ve a ver el hospital. Sí, oye, acércate, siempre hay alguien que necesita una mano, Ayuda. acércate a las áreas de, por ejemplo, cuando están haciendo las curaciones en cirugía, oye, te ayudo, ¿sí? Y aprendes a hacer curaciones. En fin, así, esa fue la primera vez que entré a quirófano. ¿Cómo recuerda su primera guardia? No, no me acuerdo de mi ¿De su primera primera guardia no guardia. se acuerda? No, no, No. no distingo la primera guardia de las otras. O sea, ¿Su residencia en pediatría la considera que fue un poco pesada? ¿O la considera que estuvo bien? a mí me tocó un grupo de Rs, un grupo de R, la doctora Tere, Marisela, Daniel, sí, en fin. Ujú. Sí, y Dalia, Ivette.
que nos trataron muy bien a todos. O sea, así como ahora dicen, no nos maltrataron. Sí, sí es cierto, te El trabajo. cansabas, tenías mucho trabajo, si la regabas, pues te llamaban la atención, o sea, sí, 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 pero, pero no nos trataron mal. Y yo venía de un ritmo de trabajo donde tenía guardias todos los días. Y llegué al hospital donde además tenía guardias un día sí, dos no. Un día sí, dos no. Y yo, pues yo estaba en la gloria. Ok. Me cansaba igual que todos, mucho, mucho, mucho. Pero no era menos pesado que anterior. El doctorado en medicina, ¿en qué consiste, doctor? ¿Qué hace en esa parte? El doctorado en medicina tiene una parte, yo creo que esto lo tienes que comentar con pues, los doctores que dirigen el programa ahorita, pero Ujú. tiene una parte académica que lleva unos cursos, ¿sí? Y un, un entregable, vamos a llamarlo así, ¿sí? El doctorado en medicina es un grado al que tiene acceso un profesionista, un médico clínico, ¿sí? Este, y que tiene que ver con la generación de conocimiento nuevo. Entiendo que ahorita, por ejemplo, algunos de los requisitos para entrar al doctorado, sí, es tener ya algo de antecedentes de investigación, pues igual que como al doctorado en ciencias, pues necesitas haber hecho una maestría antes o hacer 2 años más de doctorado. Ok. Durante la especialidad, ¿no le llamó la atención hacer una subespecialidad en algo? Pues te decía que yo quise hacer durante la especialidad, como yo venía aquí saliendo de fisio, ¿verdad? Ujú. Me llamó mucho la atención, algunas cosas tuve la oportunidad de hacer un par de proyectitos y me llamó mucho la atención la neurofisiología, ¿sí? Pero era pediatría, neurofisiología, Sí, era neuropediatra, neuropediatra. la neuropediatría, perdón. Sí, entonces sí, yo quería ser neuropediatra, sí. De hecho, hice mi rotación durante la especialidad tienes opción de hacer una rotación en el último año, un mes o 2 meses, dependiendo, en algo que te llame la atención, que te guste y que consigas. Algunos compañeros iban al Instituto Nacional de Perinatología, otros se iban al área de infectología, en fin, yo me vine al área de neuropediatría. Sí, yo quería ser neuropediatra, pero como te comentaba, cuando me gradué, no hubo lugar para mí inmediatamente, me puse a trabajar y luego ya Ya cuando, no me cuando hubo acuerdo. lugar, pues ya estaba ocupado. Si no hubiera estudiado medicina, ¿qué hubiera estudiado aparte de agronomía, doctor? O veterinario. A veterinaria. ¿A qué área se hubiera ido si no hubiera sido algo médico o clínico? Si no hubiera sido, a lo mejor hubiera sido carpintero, ebanista. La Ok, verdad es que le gusta eso. me interesan muchas cosas, ¿verdad? Sí, Este, me gustaba la carpintería también. sí. Yo creo que a lo mejor ebanista, me hubiera gustado ser ebanista. ¿Cómo es que usted entra a dar clases al TEC de Monterrey y el UDEM? Digo, aquí ya nos comentó que, pues, por trabajos, conocía a doctores. No empecé a trabajar aquí. ¿Dónde empezó a trabajar? Aquí cuando yo salí de pediatría, Ujú. no había lugar para entrar como profesor aquí en Fisio. Pero la doctora Nancy me recomendó con el doctor Demetrio Arcos. El doctor Demetrio Arcos y el doctor Enrique Martínez, Ok. sí, que eran los que estaban, ellos dos y ay, ¿cómo se llama el otro doctor? Treviño, pero no me acuerdo cómo ahorita su Ujú. nombre. Sí, eran los tres profesores que estaban encargados del área de el equivalente a fisiología en el TEC y dos de ellos, o sea, Demetrio y Enrique, eran egresados de la misma maestría que yo había estudiado, de la maestría en ciencias con orientación terminal en fisiología. Ujú. Entonces me recomendó con el doctor Demetrio y con el doctor Enrique, este, y ellos, en fin, me entrevistaron, luego me entrevistó el doctor Sí, etcétera. A través de ellos entré a formar parte de los profesores de cátedra del TEC. ¿Sí? Y en la UDEM,
la doctora Marilena Moreno, fue profesora mía de pregrado y también durante la maestría. Ella estaba trabajando también como profesora en la UDEM. Entonces ella me recomendó allá con el doctor García Betancourt, que había estado trabajando aquí en fisiología años antes, años antes, ¿sí? Entonces también me dieron la oportunidad de trabajar allá. Usted pues conoce todos acerca de los planes tanto de institución privada y pública, y a lo mejor es algo que tú como... Pero toma en cuenta que eso fue Sí. hace más de 20 años, ¿sí? En ese momento usted veía mucha distinción en cuanto a los estudiantes de aquí, los estudiantes de una institución privada. Digo, no a lo mejor que uno sea mejor que otro, pero en cuanto al perfil del estudiante. Las oportunidades. O sea, el estudiante bueno es tan bueno el de un lugar como el de otro y como el del otro lado. Sí. O sea, a mi juicio particular. El estudiante bueno es bueno en todos lados. El estudiante malo es malo en todos lados. Okay. Lo que sí es que las oportunidades. ¿Sí? ¿A qué vamos? Estamos hablando de hace 20 años, ¿sí? Las oportunidades o los campos De estudio, sí, los campos en los cuales te podías desarrollo. ir a practicar o a desarrollar, pues eran diferentes. Yo me acuerdo que en aquel entonces, no sé si todavía, los muchachos en el tecnológico llegaban, hacían sus veranos en The Anderson o en algunos Hospitales. hospitales en Houston o en Texas, en fin, ¿sí? Y en ese entonces, muy poquitos, o al menos hasta donde yo conocí, muy poquitos de mis compañeros tenían la oportunidad de ir a hacer un verano a otro lado. En la UDEM también así eran oportunidades, campos clínicos, pero el que es bueno en todos lados. Muy bien. De hecho, te das cuenta ya cuando sales al área laboral Ujú. que tu compañero de al lado a lo mejor no es egresado de tu misma... Perdón. No pasa nada. Sí, te decía, tu compañero de al lado no es egresado de tu misma facultad, pero y sin embargo es muy bueno también. O sea, el problema no son los buenos, el problema son, ni tampoco los malos, ¿verdad? El problema son los estudiantes que están en medio y que necesitan un empujoncito para pasar al lado de los buenos. Usted ya con su trayectoria y su experiencia en el ámbito clínico, ¿recomendaría a alguien que quiere estudiar medicina meterse a medicina? ¿O a quién lo encaminaría? ¿Cómo? O sea, ¿a quién encaminaría y le recomendaría estudiar medicina? Si alguien está dando, no sé, entre medicina, ingeniería, medicina y químico, alguna otra facultad o carrera, Pues mira, yo no conozco ni química, ni pero ingeniería, conoce medicina. nomás conozco medicina. Entonces si alguien me dice, oye, quiero estudiar medicina, le voy a decir, le digo, oye, asegúrate de que sea lo que te gusta, ¿sí? Tienes que disfrutar lo que haces. Si no disfrutas lo que estás estudiando, si no disfrutas lo que estás haciendo, Ujú. oye, se vuelve trabajo. Entonces, asegúrate de estar disfrutando lo que estás haciendo. ¿Usted cree que ha disfrutado todas las etapas de su trayectoria, de su formación? Sí, en todas me cansé. Sí, Ok. o sea, sí, Entonces, te pesado. cansas. Ujú. Todavía es fecha, ¿verdad? Que, ay, te cansas y dices, ay, tengo ganas de, no sé, de cortar, ¿verdad? Un rato. Ujú. Pero de disfrutarlo, sí. Sí. Bendito Dios, me ha tocado suerte porque, te digo, yo no lo planeé con anticipación. Fueron las oportunidades, las puertas que se fueron abriendo. Muy bien. Ahora muchos de ustedes ya tienen un plan de vida que me parece muy bien desde el inicio, pero asegúrense de disfrutar ese plan de vida. Si tú vas a decir, quiero estudiar medicina, pero el estudiar medicina te hace sufrir, te hace pasar un mal rato, te hace no vivir, oye, ¿sabes qué? Pues no estudies medicina, mejor búscate otra cosa. Sí. ¿Cuál, para usted que lleva tanto tiempo en la docencia, qué métodos de estudio llevaba usted en su tiempo, o sea, en su momento que usted estudiaba, y qué métodos de estudio recomienda? A lo mejor para un estudiante de fisiología. Mira, yo te puedo decir lo que nos funcionó, bueno, me funcionó a mí, ¿verdad? Y Sí. creo que nos funcionó al grupo, ¿verdad? Ujú. Eh, Siempre llegamos a las clases estudiados.
siempre llegábamos a las clases estudiadas. Por ejemplo, en el caso de anatomía, que era, fue una materia muy, muy demandante, este, yo me acuerdo que llegaba a mi casa, cenaba, ¿verdad? En la tarde, y me ponía a estudiar. Sí, estudiar, no sé, de, de 7 a 8, a 9, a 10 y media, ¿verdad? Y decía, no, ¿sabes qué? Ya córtale porque me tengo que levantar al día Temprano. siguiente, al 10. Y luego, en lugar de levantarme a las 6 para arreglarte e irte a la escuela, ¿verdad? Para entrar a las 8 o a las 9, no me acuerdo qué hora me tocaba clase, me levantaba a las 5. O sea, una hora antes para repasar lo que había estudiado el día anterior. Entonces, cuando llegabas a la clase a las 8, pues ibas a contrastar lo que habías estudiado, algunas cosas que te habían quedado, las que no se te habían quedado, con lo que se decía en clase. Y digo lo que se decía en clase, no lo que decía el profesor, porque a veces lo decía el profesor, a veces lo decían los compañeros, a veces o sea, lo que se decía en clase. Y a levantar la mano y decir las cosas que no entendías. Y luego salíamos de clase, Ya repasar. bueno, normalmente nos íbamos a comer una dona, una Ok, sodita, ¿verdad? ok. Y luego nos íbamos a la biblioteca. Ok. Nos íbamos a la biblioteca y nos sentábamos así como en esta mesa, ¿sí? Éramos 4 personas y 2 personas en las cabeceras a estudiar. Oye, no entiendo lo de la arteria verbigracia. Y alguien te decía, no, verbigracia quiere decir que no es el nombre de una arteria, ¿verdad? O la homónima. ¿Cuál es la homónima? Quiere decir que tiene el mismo nombre, ¿verdad? Sí. Entonces en ese inter, este, convivíamos, estudiábamos, vivíamos el proceso. Y el que se quería poner a platicar, a veces me tocaba a mí, los demás decían, "Shh, oye, aguanta bien. ¿Sí? Y luego llegaba la hora de, por ejemplo, de entrar a la otra clase, bueno, te ibas a la otra clase y le dabas tu lugar a alguien que venía saliendo de clase y que quería estar en el climita para poder estudiar. Entonces nos íbamos a clase y luego salías de clase, era hora de comer, comíamos algo, ¿verdad? Y a veces regresar a estudiar, o en mi caso a veces viajar rumbo a mi casa, llegar a mi casa, ponerme a estudiar, la parte de estudiar solo, ¿verdad? Y ese era nuestro día. Había compañeros que había un momento en el cual se iban a jugar fútbol y otros que iban a los equipos de estos representativos Ujú. y que iban al gimnasio y hacían fútbol y estos. Bueno, a mí no me tocó esa época, esa parte. Pero sí, Entonces su consejo es el estudio en grupo. tiene que ver una parte. O sea, estudiar solos no creo que sea la mejor, eh, De manera todo el la tiempo. mejor alternativa todo el tiempo, ¿sí? Ok. Es difícil, doctor, ese ritmo de vida de estar en la facultad y aparte de estar con, pues en su caso ya casado y con familia. Lo recuerda, digo, a lo mejor sí muy lindo, pero en el ámbito de Mira, trabajar, todo eso. mira, no he vivido otro tipo de vida, ¿sí? Lo único que te puedo decir es que me tocó mucha suerte tener una compañera que me apoyara o que me apoya, mi esposa, tener hijos que también en ese contexto, eh, pues les ha tocado vivir la ausencia del papá, porque al final de cuentas no estás ahí por estar trabajando, por estar echando el para adelante, la guardia, etcétera. Pero pues es lo único que me ha tocado vivir, yo no te puedo decir qué sería mejor o qué sería peor, ¿verdad? Fue lo que me tocó vivir y se disfruta, o sea, no hay de otra, no hay de otra. Si, si en lugar de disfrutar las cosas las sufres, no, pues a dónde acabamos. Sí. Mi estimado Pavel, ¿Ya se acordó del caso de algún mal consejo que haya afectado la salud de algo, de alguien? Porque pues ya vamos a pasar a la última parte para cerrar ese apartado de casos. yo creo que la mayoría de los médicos clínicos eh, tienen en su memoria, aunque o a lo mejor en una parte guardadita por ahí, las Ujú, veces que se han equivocado, las veces que no que han hecho las cosas eh, sin estar del todo en lo correcto, ¿verdad? Y, ujú. y son momentos de aprendizaje
Lo que sí es que te lo comenté, yo creo que a ti, y se los he comentado a otros muchachos, ¿sí? Ujú. La impericia, la imprudencia y la negligencia son los pecados del médico, ¿sí? La iatrogenia no, ¿sí? Entonces, mm, Ok, bueno, vamos a pasar al último apartado, doctor, que es acerca de consejos y su vida médica. Vamos a empezar con algo muy importante. Acerca de consejos y vida médica, doctor, vamos a empezar con algo muy importante, que es qué cualidades debe tener un buen pediatra, a su consideración. Un buen médico y un buen pediatra. ¿Nos puede ¿qué decir tres? diferencia hay? Ninguna, pero ¿qué cualidades podríamos encontrar en un buen pediatra? Pues yo creo que me estás preguntando por una buena persona, ¿sí? O sea, a final de cuentas, si estás hablando del médico como académico, No, como persona, si, como cualidades, ok, como si es como habilidades. académico, pues tiene que estar en actualización constante, interesado por sus pacientes, buscando, evitando los pecados capitales, ¿verdad? La impericia, la negligencia, la imprudencia, ¿sí? O sea, continuamente, siempre estudiar, siempre buscar estar actualizado y siempre buscar el bienestar del médico, en el contexto, digo, del paciente, en el contexto de la parte académica. En el contexto de la parte persona, pues yo creo que tiene que tener hasta cierto punto amor al prójimo y también quererse él mismo, ¿verdad? Porque este, si, 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 si tú vas a trabajar por la salud de otra persona, pero no cuidas tu salud, pues es una contrariedad, ¿no? Sí. O sea, sí, ¿Cómo recuerda su vida antes de entrar a la facultad, dentro de la facultad y al salir de la facultad? antes de entrar a la facultad, Dentro de la facultad y al salir de la facultad. pues, pues yo era una persona normal, yo digo. ¿Cómo recuerda? ¿Hay una etapa que le haya gustado más que otra? Ahorita ya nos platicó bastante cómo era y cómo vivía cada una de las No, etapas. no, no. ¿Todas cree que las disfrutó de la misma manera? A lo mejor no las pude disfrutar al máximo, pero todas se disfrutaron. Ujú. Algunas tú dices, siempre hay vacas flacas, vacas gordas, ¿verdad? Pero en retrospectiva, pues también forma parte de la vida, ¿sí? Mm, pues yo diría normal, pues. O sea, que si me cambió la facultad y me hizo mejor persona. No, no. Sí, yo creo que hay una parte de la educación que se obtiene en casa, ¿verdad? Y es el reflejo de tus papás, de tu familia, de tus compañeros, ¿verdad? Sí. Ahorita le pregunté qué cualidades debe tener un buen pediatra. Ahora debe preguntar qué cualidades debe tener un buen estudiante de medicina. Vuelvo a lo mismo. Primero que nada bueno, obviamente tiene que ser constante, tiene que tener, si hablas capacidades, tiene que tener capacidad de síntesis, capacidad de lectura, etcétera. Pero sobre todo, eh, constancia, ¿sí? Interés en lo que está haciendo, disfrutarlo, porque si no lo disfrutamos, otra vez te vuelvo a comentar, si tú no disfrutas lo que estás haciendo, se convierte en trabajo. Y el trabajo cansa, agota y a veces hace, pues hay algo en lo que se llama burnout, ¿sí? El exceso de trabajo. Pero si tú estás haciendo cosas que te gustan, ¿sí? Oye, ¿cuándo vas a caer en burnout haciendo cosas que te gustan? No, pues nunca. Pues no. ¿Participó en algún grupo de investigación o departamento de instructores durante la facultad? ¿Yo? Sí. Pues yo creo que nomás al inicio cuando entré con el doctor Oscar, al grupo de preinstructores de anatomía, ¿verdad? Ujú. Pero el doctor Oscar nos dijo, no, en aquel entonces eh, utilizábamos diapositivas o filminas para proyectar las imágenes y platicar. Y dice, no tiene caso que ustedes pierdan su tiempo nada más proyectando filminas. Y nos orientó a trabajar en un proyecto. Muy bien, doctor. ¿Cuál fue su materia favorita y cuál se dificultó en mayor medida durante la facultad? Pues que todas las materias son diferentes y todas las materias tienen algo en ¿Pero cuál fue su común. favorita? ¿Cuál fue la favorita?
Mejor, ¿cuál fue la que menos me gustó? Ah, sí, es eso. ¿Cuál fue su Sí, ¿cuál favorita fue y la que menos la que menos la le que gustó? menos me gustó? Esa sí, sí me acuerdo, porque por ejemplo, psicopato se me hizo difícil. Llevábamos psicopatología, se me hizo difícil. Que había en psicopatología. O sea, no me acuerdo. No me Ok. acuerdo cuál era la diferencia entre psicopato y psiquiatría, pero Es algo parecido. en psiquiatría era más teórico y pasábamos incluso veíamos en la cámara de GC las consultas, algunas cosillas así. Ujú, Y psicopato eran como conceptos básicos, ¿sí? ujú. Me acuerdo, tengo un recuerdo vago de que no me gustaba, ¿sí? Isto, no me gustó mucho estudiar isto. Eh, Se me hacían muy abstractas las cosas, ¿sí? Y ¿Favorita? favorita. Tiene que tener alguna que le guste más que otra. Me gustó medicina interna, ¿Misión interna? sí, me gustó pediatría también, me gustó gine-obste, sí, Ok, más la parte de obstetricia que la parte de gine, me gustó mucho, sí. muy bien. Neuro me gustaba también, pero pues era muy teórica, no veíamos gran cosa. Doctor, muchas veces es normal que la persona, que tú como médico no estés de buen humor, ya sea por cuestiones familiares, a lo mejor muchas veces estás cansado y, por ejemplo, estamos con todo su ritmo de vida, es complicado estar en tantos trabajos a la vez y ya nos comentó que lo más importante es que te gusta lo que estás haciendo. Pero en esos momentos difíciles, ¿cuál fue su motivación durante todos estos años, tanto de especialista en pediatría como docente? O sea, me estás preguntando Su motivación. que cómo seguir adelante cuando te sientes mal, Ujú. o cuando estás triste, o O cómo cuando... quitar ese chip de, está bien, ahora toca mi trabajo, voy a cambiar y voy a hacer, a tratar de dar mi mayor esfuerzo cuando en esos momentos que son complicados. tú lo has dicho así, así de sencillo, ¿sí? Eh, la medicina no es nada más técnica, es también un arte, ¿sí? Y la verdad es que somos medio histriónicos también en algún momento, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Sí, puedes traer cargando al cansancio, problemas, a lo mejor estar enojado o que estén enojado contigo, qué sé yo, tristezas, preocupaciones, pero tú, como tú dices, o sea, hay que cambiar el chip, o sea, no tiene la culpa el paciente, no tiene la culpa los alumnos. Entonces, pues te centras en lo que tienes que hacer, haces lo mejor que puedes hacer, porque también esa es una situación importante, ¿verdad? No todos tenemos las mismas capacidades, pero la persona si tú haces lo que tienes que hacer, lo mejor que puedes hacerlo, pues eres una persona excelente. Si tú puedes hacer las cosas mucho, muy bien, y eso te lo dije varias veces en clase, mucho, muy bien, ¿sí? Y sin embargo, nomás le echas tantitas ganas porque con eso como quiera alcanzas una buena calificación, entonces eres un chafo, ¿sí? Y la verdad es que no necesitamos, en este México, no necesitamos chafos, ¿sí? Necesitamos gente buena. No le hace que, oye, mis capacidades no me dan en el contexto calificación. Mis capacidades me dan para alcanzar el 70, pero le echo todas las ganas y hago todo lo posible y trabajo en eso y alcanzo el 70. Oye, eres una persona excelente. Oye, mis capacidades me dan para sacar 100, 110, qué sé yo. Y saco 70. Ay, eres un chavo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces no necesitamos mediocres. Es muy difícil. Sí, y la verdad es que me vas a preguntar, ¿y usted cómo se considera? Yo me considero, yo tengo una tendencia a ser mediocre, pero hago todo lo posible por no serlo. A veces no lo logro, ¿verdad? Pero hago todo lo posible por no serlo. ¿Sí? Y sí es cierto, en ocasiones estás muy cansado y no puedes dar el 100% de lo que traes, pero das lo más que puedes. De eso se trata. Y no la Gracias. medicina, de eso se trata la vida, ¿sí? Doctor, muchos años de docencia, ¿cuáles han sido sus recuerdos más significativos durante la enseñanza? Mira, ahorita que me lo preguntas así de, de rapidito, yo creo que la parte más satisfactoria es cuando, por ejemplo, me ha tocado en varias ocasiones
cuando operaron a mi esposa de la tiroides, total, en fin. Me subí en el elevador y estaban a mi lado dos doctores en quirúrgico, ¿verdad? Con sus batas y me dicen, doctor Guzmán, y grandotes los doctores, y le digo, sí. Me dicen, usted fue mi profesor. Y yo, ok. ¿Y cómo te fue? Y dice, bien, a mí me fue muy bien, lo recuerdo con mucho, ay, qué bueno, sí, muchas gracias. Sí, esos momentos son muy agradables. Las veces en las cuales me dicen, por ejemplo, usted fue mi profesor, ay, muy bien, ¿y cómo te fue? Siempre le preguntas cómo te fue, pues para saber. Dice, mal, sí, pero usted, sí, mal. Dice, Ok. Chihuahua, ¿cómo que mal? Sí, sí, usted me dijo que no anduviera perdiendo el tiempo, que mejor me saliera, que disfrutara la vida, etcétera, el mismo rollo, ¿verdad? Ok. Y le hice caso, me compré un perro, me salí, hice mi vida, aprendí, entré a una escuela técnica y aprendió computación esta persona, ¿sí? Ok. Armó en ese entonces, no se llamaban podcast, se llamaban, Programa, una página de videos. sí, unas páginas donde hablaban antes, antes de que existiera el Facebook, sí, Ok. sí, unos Un blog, blog. ok. Y dice, llegó un momento en el cual lo monetizamos, mi compañeros y yo, lo monetizamos y ya no tengo necesidad económica, entonces me metí a estudiar medicina por puro gusto y ya estoy graduado. Ok. Dije, bueno, ¿verdad? Ese tipo de cosas dan mucha satisfacción. Muy bien, doctor. Anécdota con algún estudiante, lo lejos que llegó o que ha llegado, o mentoría con alguno de ellos, ya sea que ahorita sea profesor, que a lo mejor sea especialista y que le haya seguido el rumbo. Mira, los profesores, y todos en algún momento lo vamos a hacer. Sí, yo alguna vez le pregunté a alguno de mis maestros, le digo, oye, ¿por qué me ayuda? Sí, me dice, porque te va a tocar ayudar a alguien a ti más adelante. Sí, este, somos escalones. Ojalá fuésemos trampolines para que Ok. brincaran y llegaran muy lejos. Sí, hay algunos estudiantes a los cuales recuerdo con aprecio, sí, que son muy buenos en su campo, sí. Ya no soy alguno. Ni si quiere decir su nombre, si no, pues de todos modos lo van a ver, que a lo mejor mandé saludos. Bueno, pues es que me voy a quedar corto si saludo, por ejemplo, está el doctor Carlos Cámara, que está en Canadá ahorita, ¿sí? Él usó un trampolín y se fue muy lejos. Es muy buena persona, es neurólogo, Ujú. ¿sí? Y entiendo que sigue trabajando en eso. El doctor Andrés Cabello, que también es del mismo grupo, de la misma época, ¿sí? Él es urólogo, ¿sí? El doctor Paco Reina que acaba de ganarse un premio en el Tiger Tank, ¿sí? Persona excelente, trabaja con trasplante renal, ¿sí? En fin, o sea, ahorita te hablo así de rompe y rasga rapidito, ¿verdad? Pero cada vez se van juntando más las personas, ¿verdad? Las cuales Sí. dices, ay, mira, sí, y yo lo conocí cuando era estudiante, ¿sí? El doctor Alexis también es cardiólogo. Ok, muy bien. Doctor, elegir maestría o especialidad de primera instancia. Eh, Primero la maestría y luego la especialidad, o primero la especialidad y luego la maestría. Hay varios tipos de maestría, Pavel. No, las maestrías en ciencias con orientaciones básicas, pues normalmente se toman antes de hacerle una especialidad, porque cuando ya entras a una especialidad, o sea, ¿cuál es el producto? El especialista es un profesional que debe de resolver situaciones de salud en un rango específico. Oye, formar un especialista y luego regresarlo a estudiar ciencia básica, debe de estar consultando al especialista, en mi juicio. Pero hay maestrías que, por ejemplo, maestrías en metodología de la ciencia, maestrías en investigación clínica, maestrías en ciencias, en fin, las cuales complementan o pueden llegar a complementar el quehacer diario del especialista, ¿sí? En mi caso particular, a mí me sirvió
llevar una maestría básica, porque muchos de los conceptos fisiológicos me permitieron aprovechar un poquito mejor, a mi juicio, sí, la parte, el retomar la clínica en el contexto de la especialidad. Pero y yo creo que si el médico quiere ser académico, pues que haga una maestría en ciencias y luego que haga un doctorado en ciencias y que se ponga a trabajar en la academia de hacer ciencia, ¿verdad? Ciencia básica, por ejemplo. Si quiere ser clínico, oye, pues que haga una especialidad y luego puede hacer una subespecialidad, a lo mejor capacitarse en alguna maestría de metodología de la ciencia. Algunos no necesitan capacitarse, y son buenísimos, ¿sí? Okay. Como especialistas, o sea, son títulos nada más. Los grados a veces te abren puertas, ¿sí? Eh, Porque son requisitos para llegar a otras partes, ¿verdad? Por ejemplo, al SNI, ¿verdad? O sea, en alguna época, sí, podían entrar los médicos con especialidad. En otra época, oye, los médicos con especialidad y un doctorado, sí, o etcétera, ¿verdad? Los grados te van abriendo puertas, pero hay gente que es muy buena No es parte de... y no tiene un grado, entre comillas, que lo vale. Hay muchas personas que tienen un grado y, y pues no, parece que no, ¿verdad? Ok, muy bien, doctor. Eh, ¿Qué tan difícil era emocionalmente trabajar con niños? ¿Era complicado? ¿No era complicado? ¿Emocionalmente a qué te refieres? A su día a día con usted. Pues a mí siempre me ha gustado trabajar con niños. ¿Sí? Sí, es que no es trabajar con niños, es interactuar porque volvemos a lo mismo, no se vuelve trabajo. La familia, porque el niño normalmente no viene solo, la familia viene con algún problema, un problema de salud, y Ujú. bueno, pues tú participas en ayudarle a resolverlo o referirlo a donde se resuelva. No se me hacía tan pesado. Ok, Sí, quizá si tú me dices, ¿cuál es el paciente con el que más batalla? Yo creo que con los viejitos. con amiguitos. Sí, Sí. sí, por un lado porque no trabajé mucho con viejitos Ok. y a veces, ay, si yo desvarío, sí, a veces ellos me desvarían, hombre, se me hacían las consultas eternas y Ok, nunca terminaba de consultar y nos poníamos a platicar, y, ay, que sí, que no, y, ay, Chihuahua, bueno, ¿dónde le dolía? ok, ya bien, A mí se me hace más difícil los adultos mayores. ok, ok. ¿Qué recomendaría a quienes dudan entre pediatría y otra especialidad? ¿Mandé? ¿Qué recomendaría a quienes dudan entre pediatría y otra especialidad? No, pues deben de centrarse. Volvemos otra vez. Sí, ¿qué te gusta? ¿Cómo te visualizas dentro de 15, 20 años? ¿Sí? Si estás buscando una especialidad, porque lo que quieres es hacer dinero, bueno, oye, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor esto no es lo tuyo, ¿sí? Mejor haz negocios o alguna otra cosa, ¿sí? Okay. O sea, vas a sufrir 10 años trabajando de algo que no te gusta, arriesgándote a entrar en la impericia, en la imprudencia, en la negligencia, porque no te gusta. No, pues mejoras otra cosa. Muy bien. ¿Tema favorito de fisiología? Tema favorito de fisiología. Eh, pues estuve trabajando un tiempo con tubo digestivo. Yo creo que el tubo digestivo, Todo lo que tiene con gastro. sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo ha logrado llevar un balance entre su vida médica y su familia? Si le preguntas a mi familia, yo creo que no llevo balance. Ok, Sí, ellos les preguntas a mis hijos y me dicen, ah, papá siempre está trabajando, papá siempre ok, está Entonces, en ese contexto, pues, mm, sí, pero ¿qué es lo que intentamos? Pues yo intento estar en casa y con la familia lo más que puedo. Y ahorita ya mi trabajo se lo permite. ya ha sido, ya no es tan agotador como antes, ¿sí? Pero pues mis hijos ya crecieron también. Ok. Entonces, pues bueno, ni modo, así es la vida. Doctor, y ya por último, ¿cuáles son las fuentes de ingreso de un médico especialista, de un médico con doctorado, con maestría, de una persona que sale y que tiene, no sé, a lo mejor una maestría, algún doctorado, o ¿De especialistas? dónde sacar ¿De lana? dónde puede sacar dinero aparte de consulta, aparte de a lo mejor de la docencia?
como de ponencias también pueden sacar dinero, a lo mejor también de farmacéutica. Pues si quiere decir alguna cifra de alguna persona que conozca usted o algo que sepa, no quiere decir que esto sea lo que usted gane. Ah, mira, Ujú. sí. O sea, a final de cuentas, en el mundo ideal, tú deberías de poder ir a trabajar por el gusto de trabajar, Sí, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? Yo tengo resueltas mis necesidades de alimentación, de vestido, de descanso, de esparcimiento, de todo, ¿sí? Entonces, aún así, yo sería médico, sería profesor. Tal vez con un poquito menos de carga, ¿sí? Pero en el mundo real necesitamos vender nuestro tiempo. Ya alguna vez me lo dijo mi hermano, todo el mundo quiere o tu tiempo o tu dinero. Y tú vendes tu tiempo para tener dinero, pues para poder, entre comillas, comprar tiempo, para poder, el tiempo es lo que está en juego. Entonces, me preguntas, ¿cómo hacerle para ganar dinero, para tener más tiempo? ¿qué fuentes de ingresos Sí, tiene? o sea, Ajá, sí. a final de cuentas, sí. ¿Qué fuentes de ingreso? Lo que te dé la imaginación, sí. Claro, la primera fuente de ingreso, la cual puedes tener dinero para tener tiempo, etcétera, pues es la consulta médica. Claro, la consulta médica particular o privada es la que da más dinero. Sí, da más dinero, siempre y cuando tengas pacientes. Si yo puedo tener una consulta particular, este, y no tener pacientes, y pues no me va a dar dinero, no me van a hacer gastos, ¿verdad? Sí. Claro, si tienes una consulta nutrida, pues sí. La consulta institucional también te da un sueldo fijo. Esa es la ventaja, es que te da muchas de las veces un sueldo fijo, sobre todo cuando tienes algunas responsabilidades fijas y, y la mayoría de las veces se acompaña de servicios médicos o algunas prestaciones que te dan cierta seguridad, pero es un sueldo fijo. Entonces ahí estamos, la consulta es institucional, la consulta particular. Ahora, agregado a todo eso, existen, por ejemplo, el CONACYT, que da un apoyo a los investigadores dependiendo la Individuo. producción o la cantidad de conocimiento nuevo que aporten. Sí, hay, como tú dijiste, algunas empresas farmacéuticas en las cuales, oye, te contratan para ir a dar ponencias, ir a dar seminarios, eh, en fin, ¿qué más? Son las fuentes que yo veo de ingreso. Hay algunos compañeros que son médicos, son buenos médicos, y aparte son ganaderos, Ok. ¿sí? O sea, invirtieron su dinerito, compraron rancho, ganado, etcétera. Y si tú oye, ¿de dónde sacan? Yo vivo del ganado y soy médico, ¿sí? O sea, no tienes que no está limitado nada más a que gane nada más de la medicina, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estás haciendo tú ahorita, vamos a suponer que esto se viralice y tenga un boom tu podcast y al rato lo monetices, pues vas a sacar más dinero de tus publicaciones, a lo mejor que de tu consulta. Yo espero que sigas consultando, Sí, ¿verdad? Sí, sigas siendo médico. no sé. Ujú. Pues la prioridad de esto es para ayudar, doctor. Pero bueno, quiero agradecerle por su tiempo. Quiero, pues decirle que muchas gracias por habernos dado sus consejos. Espero que nos sirvan a mí. Pues siempre ha estado de apoyo, entonces le agradezco eso, doctor. Le quiero también decir que si quiere mandar algún mensaje a la cámara, ya sea para su familia, para estudiantes, para residentes, para doctores o algo, quiera decirle algo a alguien. Pues nada más que la vida es muy corta, que la disfruten, ¿sí? Y que hagan lo que hagan, asegúrense de hacerlo lo mejor que lo puedan hacer, y buscar la felicidad. ¿Sí? Muy bien, doctor. ¿Dónde pueden contactarlo o seguirlo? ¿Alguna red social que tenga? Pues mira, no le sé muy bien a esas Ok, cosas. bueno, ¿dónde pueden Sí, buscarlo o contactarlo? no le sé muy bien a esas cosas. Tengo un Facebook, pero pues, a veces nomás veo, o sea, no publico, no le sé mover a eso. Este,
y creo que se llama FCO J. Guzmán, ¿Dónde pueden encontrarlo aquí en la facultad entonces? en el Departamento de Fisiología por las Departamento de tardes. Fisiología, muy bien. Por las mañanas trabajo en el Seguro Social, en la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud, Muy bien. ¿sí? Y aquí, en el mundo. Muy bien. Doctor, ¿qué le diría a usted de hace algunos añitos si pudiera ver esto y yo siendo usted, siendo el estudiante y usted ya ahorita de doctor? Paciencia y No, usted es para allá confianza. a su cámara. ¿Qué diría usted mismo para que lo recuerde? ¿Qué tal si unos años lo ve? Paciencia y confianza. Trabajo, estudio y esperanza. Muy bien, doctor. Bueno, quiero invitar a la audiencia a seguir el podcast, a compartirlo. Si es que les dio algún fragmento, también los subidos, algo de experiencia o algo que les haya retroalimentado o ayudado. Y quiero anunciar el siguiente episodio con el doctor Luis Daniel de genética, especialista en consulta pues, de genética médica, y también a enviar preguntas o temas, si es que tienen alguna pregunta para el doctor Francisco Javier Guzmán de la Garza. Sí, y pues ya, sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día. Déjame, los saludo. Muchas gracias, A padre. usted, doctor. Muy bien. Ay, Listo. Vamos a dejar aquí. Vamos a tomar una foto, doctor.